vamos a ver, ya Dios nos va a dar la guía y vamos a poder hacerlo. Así que hay muchas cosas por empezar a hacer en el año 2022. Amén. Así que a empezar a decir, Señor, como decía la pastora, yo me voy a comprometer. ¿Cuántos se van a comprometer con el Señor? Amén. Porque a veces, hermano, nos cuesta hablar de Cristo. Nos cuesta hablar del Señor. Amén. Y no nos cuesta hablar ni de fútbol, ni de política, ni de economía, ni criticar a los vecinos, o criticar distintas cosas. No nos cuesta. Pero nos cuesta hablar del Señor. Amén. Y es una cosa que tenemos que dejarlo. ¿Saben qué es eso? Eso es una atadura. Es una atadura. Por algo usted no puede, es como que la lengua, usted quiere hablar por ahí su mente, pero es como que no le sale palabra, no sabe qué decir. Eso es una atadura, así que hay que orar, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle, Señor, que mi lengua esté libre, pero para hablar de ti. Porque a veces nosotros, ¿sabe por qué se ata la lengua? ¿Por qué se ata ese don de hablar y que podríamos hablar del Señor? Porque hablamos muchas cosas que a Dios no le agradan. Hablamos de muchas cosas y no hablamos de las cosas del Señor. Amén. Así que empezar a hablar de Cristo, a testificar, a hablar lo que Dios hizo, cómo Dios me cambió. Ninguno de los que estábamos aquí éramos santos. Todos vinimos con algunas cosas, todos vinimos con problemas, todos vinimos con enfermedades, todos vinimos con nuestra vida un desastre. Pero el Señor cambió nuestro lamento en baile, como dice en el Salmo 37. Él cambió nuestro lamento en el gozo. Amén. Y nos dio vida en abundancia, nos limpió, nos dio ropa nueva y nos alimentó. Y hoy nos pone como luz a este mundo. Y eso tenemos que hacer. Amén. Por eso tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Se preguntó alguna vez, algunos de ustedes se preguntaron cuál es el propósito de Dios en mi vida? Nadie, porque nadie en realidad no lo sabemos. O sea, todos sabemos que el propósito básico, digamos, ¿no?, es que fuimos llamados para ser de bendición. Dijo, te bendeciré y serás de bendición. Pero después hay un propósito más allá, pero ese propósito más allá es de acuerdo como cada uno le busque y como cada uno crea en su corazón que Dios lo ha llamado para algo. Amén. Si yo creo que Dios me ha llamado para ser un predicador, bueno, tengo que empezar a hablar de Dios para terminar siendo un predicador. Si yo creo que Dios me ha llamado para ser un músico, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a practicar aunque no sepa nada. No importa. Aunque no tenga un profesor, no importa. Tengo que practicar. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado. Dios me va a dar entendimiento, sabiduría. Y si no, Dios me va a enviar a alguien que me enseñe. Amén. Yo me acuerdo cuando recién empecé a tocar la guitarra. También no sabía nada y las pocas notas no tenía que me enseñara. Y Dios envió un hermano. Envió un hermano que venía a los días de culto a ayudarnos porque estaba en otra congregación y venía a ayudarnos y ese hermano era zurdo. Y yo un día le dije, hermano, yo quiero que me enseñe, pero te pones al lado de un zurdo y hace todo al revés. Entonces, ¿qué hicimos? Dios le dio entendimiento al hermano y el hermano se puso frente a mí y dijo, vamos a hacer el efecto espejo. Entonces, enfrente sí, el zurdo está, yo hago así y él también está así. No está al revés, el derecho estaría al revés. El zurdo está exactamente igual que uno de frente. Entonces ahí comenzamos a hacer lo que él hacía, yo iba haciendo, y empecé a hacer las notas, me empezó a enseñar un poco, y ahí fui aprendiendo. Lo poco que sé, tampoco no, pero lo poco que sé, lo aprendí de esa manera. O sea que Dios siempre nos va a dar una salida. Dios no va a poner en nosotros un deseo que después no lo podamos alcanzar. Si al contrario, Dios dice justamente que tengamos sueños. Pero no sueño de dormir, sueño de soñar a hacer cosas grandes, tener anhelos de hacer cosas grandes. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Los cristianos tenemos que aprender a avanzar aún en las circunstancias. Porque hay muchos cristianos, el otro día escuchaba a un pastor que decía, hay cristianos que son tangueros. ¿Por qué tanguero? Decía, ¿no? Y dice, porque es el único baile que se da un paso para adelante y 3 para atrás. Y cuando se da 2, después se da también 2 para atrás. O sea, avanza y retrocede, avanza y retrocede, nunca termina de avanzar, ¿no? Es el baile que más retrocede, decía, ¿no? Dice, por eso dice, hay cristianos que son tangueros, decía, ¿no? Siempre cuando avanzan un poco y ya dan otro paso para atrás. Cuando van a estar alcanzando, otra vez de nuevo para atrás, ¿no? Entonces,
nunca terminan de alcanzar sus metas, nunca terminan de lograr que Dios cumpla el propósito en nosotros. Dios está dispuesto, Dios alcanza los talentos, los dones, el Espíritu Santo nos da revelación, nos da conocimiento, Dios nos da todo, Dios lo hizo todo. Ahora está en nosotros. ¿Qué queremos ser? Así como en la vida, cuando uno se plantea, termina la primaria y si no se lo pregunta a uno mismo, te lo pregunta a tu mamá o a tu papá. Alguien te pregunta, ¿y qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Te dicen, ¿no? Y uno dice, bueno, a mí me gustaría ser, no sé, médico, me gustaría ser, no sé, ingeniero, arquitecto, me gustaría ser un comerciante, ¿no? Alguna meta tenemos que tener, no podemos estar a ciegas. Porque la meta que nos pongamos, el sueño que tengamos, eso hace, digamos, percute en nuestro ánimo. Amén. Eso es lo que nos va a catapultar, a animarnos, a buscar esa meta, a alcanzar ese sueño, ¿no? Entonces, si no tenemos meta, no estamos incentivados para nada, no hay incentivo en nuestra vida. Vivimos y bueno, y gracias que vivimos. Pero eso a Dios no le agrada. Dios no quiere veletas. ¿Sabe qué es la veleta? Va para donde lo lleva el viento. No sirve. No tiene una meta, no tiene un propósito, no tiene un objetivo. Amén, bendito el nombre de Jesús. Todos tienen que tener un objetivo, todos tienen que tener un propósito, todos tenemos que tener una meta. Bendito el nombre de Jesús, porque es lo que Dios quiere. Porque a través de eso que nosotros nos propongamos ser, Dios se va a glorificar en nosotros y vamos a ser canal de bendición en aquellos que también estén buscando lo mismo. Siempre Dios nos va a poner en un lugar indicado. ¿Cuánto lo creen? Bendito el nombre de Jesús. Por eso tenemos que meternos en el Señor. Y el Señor dice, anímate, no tengas miedo. No tengas miedo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando le dijo a Moisés, Moisés, vos vas a ser el libertador. Tu nombre va a ser el libertador. Y Moisés dijo, pero yo ni hablar sé. Y es más, cuando vaya el pueblo de Israel ni me conoce, ¿qué me van a hacer caso a mí? Y aunque me haga caso, voy al faraón, ¿qué me va a hacer caso? Menos el faraón. Me va a tirar una celda ahí. No tengo autoridad, no tengo conocimiento, no tengo nada. ¿Y sabe qué le dijo? Moisés, no te preocupes, porque yo voy contigo. Y eso te dice Pedro, Juan, María, como sea, yo voy contigo. No tengas miedo. Yo no sé hacer tal cosa. No importa, nadie nació sabiendo nada. Los talentos, los dones los da el Señor. El Señor le dijo a Moisés, yo voy contigo. Quédate tranquilo, yo voy contigo. Y si voy contigo, el entendimiento, la sabiduría y el habla, yo te lo voy a dar cuando estés delante del faraón. Vas a hablar con autoridades, vas a hablar con gente importante, con abogados, con, no sé, jueces, con lo que tengas que hablar, con el presidente, con un diputado, con los senadores, con lo que sea. Y vas a tener altura, ¿sabes por qué? Porque Dios te lo da. Dios te va a dar el entendimiento, Dios te va a dar, gloria a Dios, para palabra para que hables. Bendito el nombre de Jesús. Y la autoridad también te la da el Señor. La presencia de Dios le va a dar autoridad y le dio la autoridad para hablar delante del pueblo de Israel. Y también le dio la autoridad para hablar delante del faraón. El faraón era un rey. Se le decía faraón, pero era un rey. La máxima autoridad. Si el rey decía decapítenlo, listo, echado la cabeza de Moisés. Sin embargo, iba con la autoridad y la presencia de Dios con él. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. De alguien que no era nadie. De alguien que se conformaba, porque él se conformaba simplemente con pasear las ovejas que encima ni eran de él. Él estaba cuidando algo que no era de él. Hay gente que cuida lo que no es propio. Hay gente que hace cosas por lo que no es propio. Hay una parte de la Biblia donde también dice, gloria a Dios, que cuida la viña de otros mientras tu viña se llena de pasto. Mientras tu viña está abandonada. Dios a todos nos dio una viña, significa un propósito. Dios nos dio un lugar. Dios nos dio una pertenencia. Pertenecemos a un lugar. Dios nos ha puesto aquí. Tenemos que amar este lugar y hacerlo mejor por este lugar. Amén. Bendito. Y esforzarnos. Porque es Dios el que da la recompensa. No va a ser el pastor, ni la pastora, ni siquiera los hermanos. Es Dios el que da la recompensa. Amén. Y Moisés se conformaba con pasear las ovejas de su suegro.
Qué lindo, qué bueno, era un montón de ovejas, tomaba la leche de las ovejas, de las cabras, hacían queso, comía, cada 2 por 3 hacían una a la parrillita, también qué rico, todo, pero no eran de él. Tarde o temprano le iba a decir, bueno, Moisés, gracias por cuidarla, pero bueno, hacete la tuya ahora. Y se iba a encontrar Moisés con las manos vacías, si no hubiera sido el llamamiento de Dios. Por eso siempre tenés que pelear por tu pertenencia, tu permanencia. Eso hizo Jacob. Si usted lee la historia de Jacob, sería bueno que cada tanto anoten o marquen en los celulares lo que uno le dice, ¿no? La palabra. El libro allí en Génesis, donde está la historia de Jacob. Y va a ver que Jacob se fue huyendo de su hermano porque su hermano Esaú lo quería matar. ¿Por qué? Porque lo había estafado. Jacob, el que después fue Israel, tampoco fue un santo. Él fue un estafador, estafó a su hermano. El primogénito no era Jacob, el primogénito era Esaú. Y Esaú era el que tenía que ser bendecido para ser lo que después fue Jacob. Y Jacob, ¿sabe qué le hizo? El otro estaba con hambre y le cambió la primogenitura por un plato de guiso. Y el otro lo cambió. O sea, los dos medio sinvergüenza, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Pero después tenían que pasar delante de Isaac, que era el papá. Isaac ya era viejo y no veía. Entonces, ¿qué hacía? A los hijos lo conocía, ¿por qué? Porque dice que Saúl era fuerte, era cazador, era guerrero, y Jacob era delgadito, ni siquiera tenía pelos en el pecho, medio lampiño, era una persona común. Entonces, Jacob logra su propósito de engañar a su hermano. Ahora después tenía que pasar delante del padre para que le dé la bendición. Y como el papá no veía, ¿qué hacía? Acérquense, le decía. Y los tocaba. Entonces cuando tocaba que era anchos de hombro, tocaba que era velludo, ese es Esaú, decía. Cuando tocaba que era flaquito y que no tenía ni pelos en el pecho, nada, dice, este es Jacob. Entonces, ¿qué hizo Jacob? No esperó a que volviera su hermano. Él le dijo, papá dijo que vayas a cazarle para que le hagas un guiso de conejo, no sé, de venado, no sé de qué, no me acuerdo en este momento. Mentira. Era para que el hermano se fuera, entonces él se iba a presentar delante de su padre. ¿Y qué hizo? Se puso unas ropas encimadas para hacer como que su físico fuera más grande. ¿Y sabe qué hizo? Agarró pelo de oveja, no sé, no me acuerdo exactamente, o de camello creo que era, pelo de camello, y se los pegó en el pecho. Mire cómo lo premeditó. Amén. Y se presentó delante del Padre hablando muy poquito y muy bajito. Porque si no también hasta en la voz lo iba... Pero como el Padre ya estaba anciano y justamente lo quería bendecir porque sabía que le quedaba muy poco y alguien tenía que ser el sucesor. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Jacob se puso mucha ropa para parecer más fornido, ¿no? Y se pegó en el pecho pelos de camello. Entonces cuando le trajo el guisado al papá, el papá comió y le dijo, acércate. Y lo tocó y dijo, hijo mío. Y le dijo, te bendigo y te pongo sobre tu hermano, dijo. ¿No? Y sobre toda la casa y todo. Y cuando salió bendecido. Y le dio la primogenitura. Bendito el nombre de Jesús. Y salió. Cuando vuelve Esaú, va y le prepara el guiso al padre. Y cuando entra a la tienda dice, padre, te he traído el guiso. Si ya me comí el guiso. Dice, ¿cuántas veces vas a dar guiso? Y ya te bendije. ¿Cómo? Si yo estaba cazando, dice. Tu hermano entonces nos ha engañado. Pero como ya había dado su palabra, no podía retractarse. Amén. Era la ley, era así. Entonces Esaú se enoja y lo busca a su hermano para matarlo. Entonces, ¿qué hace su hermano? Huye a la tierra de los parientes de su mamá. Y allí también tiene que trabajar durante mucho tiempo para el que iba a ser después su suegro, y cuidarle también las ovejas, todo. Pero Jacob, era inteligente. A pesar de que también había hecho la suya, de que después se tenía que arrepentir, ¿no? Pero era un hombre inteligente. Entonces dijo, toda mi vida no me voy a pasar cuidándole los animales a mi suegro. Entonces le propuso, dijo, mirá, dice, yo te voy a cuidar los animales y Dios me va a bendecir y a través mío va a bendecir los animales. Pero de cada animal, elige, dice, los mejores vos y los que no consideres buenos, dámelos a mí, le dijo Jacob. Y marcaremos
la cría que tengan estos animales que me das a mí, y eso, la cría será mío. Y los tuyos, las crías, serán tuyas. Y como Dios estaba con Jacob y lo bendijo, dice que esos animales, a pesar de ser los peores y los más defectuosos, dieron las mejores crías, mientras los otros no. Y así fue como Jacob, luego de casarse, cuando decidió volver a su tierra, volvió, dice, venía con mucho ganado y del mejor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. Él tenía el propósito de volver a instalarse en la tierra de su padre. Él ya había logrado la bendición de Dios y la bendición de su padre. Ahora le faltaba enfrentar a Esaú. Pero él sabía que Esaú, aparte de igual que él lo extrañaba, era su hermano. Lo extrañaba a Esaú, él sabía que Esaú también lo extrañaba a él. Y entonces, como él ya tenía a su esposa, a sus hijos, dice que cuando vio que le avisaron que Esaú venía a su encuentro, mandó a toda su familia adelante y puso no sé cuántos los mejores animales, camellos, caballos, ovejas, todo. Puso como 100 de cada uno. Y cuando llegó Esaú, dice, se postraron en tierra y le dijeron: esta es la familia de Jacob. Estos son todos los animales que te trae de regalo. Porque sabía que Esaú también era ambicioso. Y cuando vio todo eso y lo vio al fondo a Jacob, corrió hacia él. Y el miedo que tenía Jacob se fue, porque Esaú corrió para abrazarlo y recibirlo. A veces tenemos miedo, ¿no? Cuando nos mandamos una macana de pedir perdón, porque decimos, lo primero que nos imaginamos, ¿qué hará el otro? ¿No? Pero si Dios nos bendice, ya Dios tocó el corazón del otro. Amén. Así que no hay que tener nunca miedo de pedir perdón. No hay que tener nunca miedo de ponerse a cuenta con Dios. Porque si Dios tocó tu corazón para que te pongas a cuenta, ya Dios tocó el corazón de los demás también. Bendito el nombre de Jesús. Por eso hay que tener metas. Hay que tener propósitos y entender que Dios tiene un propósito, y a través de nuestro propósito se va a unir al propósito de Dios, porque estamos en el camino del Señor. Y de eso quiero hablar en este día, que voy a hacer cortito porque fue grande la introducción. Quiero que busquemos, y le vamos a pedir a Belén que ponga allí en San Juan, capítulo 14. Y vamos a hablar sobre lo que es estar en el camino del Señor, lo que es tener un propósito en el camino del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y el punto de este tema, primero de todo, es que Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuántos están en el camino del Señor? Vamos a ver. Gloria a Dios. Sucede que muchas veces creemos estar en el camino del Señor. Yo a veces lo describo, le digo, no es lo mismo la autopista que la colectora. Parece que es el camino, pero no, está al costado. No está en el camino. Amén. Y Tomás le dijo bien claro: Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo conoceremos el camino? Esto nos da una pauta, que para encontrar el camino correcto tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo buscamos la presencia de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en la presencia de Dios?
Por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos. Yo puedo decir que soy muy bueno. Ustedes todos me pueden decir que soy muy bueno. Pero ¿qué es lo que habla por mí? ¿Qué es lo que habla por cada uno? Los frutos. Cuando decimos primero Dios, ¿qué habla primero? ¿Qué habla de nosotros? Nuestros frutos. Cuando decimos ama a tu hermano, ¿qué habla por nosotros si amamos realmente? Nuestros frutos. Si hablamos del perdón, ¿qué habla por nosotros? Nuestros frutos. Si realmente perdonamos, porque a veces hablamos muy lindo, pero una cosa es hablar y otra cosa es ponerla por obra. Muchos decimos de estar en el camino del Señor, pero en realidad vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, nos congregamos, pero no estamos en el camino. No estamos todavía en el camino, estamos caminando por la colectora. Todavía no hemos agarrado la autopista, no hemos agarrado la ruta, el camino del Señor. Porque el camino del Señor es angosto, no es ancho. Lo que hoy decía la pastora, hago lo que quiero, me congrego, voy cuando quiero, oro cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero, cuando puedo voy, si no puedo no hago, total no importa. No, el camino del Señor es un camino de obediencia. Obediencia. Bendito el nombre de Jesús. El camino del Señor es un camino sufrido. El camino del Señor es un camino de negaciones. Muchas veces te vas a tener que negar cosas por estar cumpliendo delante de Dios. El camino del Señor es un camino de perdón, porque Jesús perdonó aún los que los mataron. Aún cuando te hagan lo que te hagan, vas a tener que perdonar. El camino del Señor es un camino continuo. Él nunca se detuvo. Él nunca se detuvo. Lo querían apedrear, lo querían matar. Muchas veces lo dejaron solo, pero Él seguía adelante y seguía adelante y perseveraba. Ese es el camino del Señor. Toma tu cruz y ven en pos de mí. Toma tu cruz, carga tus problemas, carga tus dificultades, carga tus emociones, carga tus necesidades, tus prioridades, todo, cárgalo y ven en pos de mí. Por sus frutos le conoceréis. ¿Se da cuenta? Vamos a la iglesia, nos congregamos, ofrendamos, diezmamos, pero todavía nos falta entrar al camino. Y para entrar al camino dice que esa puerta es estrecha y que muy pocos la hallan. ¿Escuchó? Porque son muy pocos los que buscan con todo su corazón al Señor. Los que aman profundamente al Señor. Los que dan su vida en un 100% al Señor. Y uno dice, bueno, pero eso es imposible. No, no es imposible. No es imposible. Porque dice el Señor que Él no pondrá carga sobre nosotros más pesada de la que podemos llevar. ¿Se da cuenta? Ese es el camino del Señor. Si realmente estaríamos todos en el camino del Señor, esto estaría lleno. Bendito el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? El camino del Señor es perseverante. ¿Qué le dijo? El que quiera venir en pos de mí. ¿Y por dónde va a ir en pos de Él? Por el camino. Tomás le dijo, Señor, pero ¿cómo conoceremos el camino? ¿Qué le dijo Jesús? Tomás, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo. Entonces quiere decir que cuando Jesús dice, toma tu cruz, toma tus dificultades, toma tu enfermedad, toma tus dolores, toma tus problemas, toma tu no puedo, toma tu no tengo tiempo, toma tu no puedo ir por tal y tal cosa, toma todo eso y ven en pos de mí. Porque yo soy el camino. Yo, no la iglesia. A la iglesia venimos y qué lindo y nos congregamos y buscamos, pero debemos entrar a la presencia del Señor. Por eso dice, yo siempre les digo cuando empezamos, ¿no? Bienvenido a la casa del Señor. Y que decimos, entramos por la puerta con acción de gracia. La primera oración, gracias Señor por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, en tu presencia. Gracias. Segundo dice, por sus atrios con alabanza. ¿Qué hacemos? Cantamos, alabamos y nos gozamos en la presencia del Señor. Qué bueno cantarle al Señor. Pero luego falta lo más importante. Es como que entramos, tocamos el portón, nos abrieron, entramos al patio, cantamos todo, pero luego la cena se sirve adentro. Y si nos quedamos en el patio, no vamos a comer.
Y luego, como dice, y luego al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué santísimo? Porque allí está el Señor. Eso es entrar a la presencia del Señor. Eso es tomar tu cruz, tu dificultad, tus problemas, tus incredulidades, tus debilidades y entrar con todo eso en la presencia del Señor. Porque Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Es cuestión de interpretación. Podemos leer la Biblia y hablar de la palabra, pero el tema es la interpretación que Dios le da, no nosotros. Porque nosotros podemos agarrar una letra de una canción y cantarla en tono rock and roll, la podemos cantar en tono melódico, la podemos cantar en, no sé, en tono de cumbia, la podemos cantar de distintas maneras. Yo he escuchado muchas canciones cantadas en distintos estilos. En rock, en cumbia, hasta en folclore. ¿Se puede cantar? Sí, se puede. Cada uno le da a su gusto. Y así es la palabra, muchas veces es conforme a nuestro gusto. Pero no es nuestro propósito, sino lo que dice ahí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es aún con sufrimiento. Jesús fue al monte Getsemaní y le dijo, oren mientras yo voy a estar orando también. Cuando volvió, estaban todos durmiendo. A veces nos dormimos espiritualmente y no interpretamos la palabra como la interpreta el Señor. Por eso, la hacemos al estilo nuestro. ¿Se da cuenta? No a lo que Dios quiere. Y lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar la palabra tal como Dios quiere hablarnos. Yo soy el camino. ¿Y cuál fue el camino? De obediencia y obediencia hasta la muerte. Cuando Él se alejó en el monte Getsemaní a orar, ¿qué le dijo? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. ¿Por qué? Porque Él vino, era un ser humano como cualquiera de nosotros. Él vino en carne y hueso. Y sufrió el dolor. Sufrió el abandono, sufrió la decepción, sufrió, gloria a Dios, aleluya, el que lo dejaran solo, como cualquiera de nosotros, y sufrió el dolor en carne propia. ¿Usted se cree que porque era Jesús no le dolieron los latigazos? ¿Que no le dolieron cuando le clavaron la corona de espinas? ¿Que no le dolieron los clavos en sus manos y en sus pies? Si usted cree eso, está equivocado. Le dolió como le duele a cualquiera que se pincha con una espina, una astilla o con una aguja. Duele y duele mucho. Imagínese, Él sufrió todo eso. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Cuál era su propósito? Era nuestra salvación. Ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito del Señor. Cubrirnos con su amor y su misericordia y saber que esa sangre que se vertía con todo su dolor iba a ser la salvación nuestra, porque esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre, ese dolor habla del camino del Señor. Eso es el camino del Señor. A veces decimos, estoy en el camino del Señor y hacemos cualquiera, vamos donde nosotros creemos. Lo que menos hacemos lo que dice la palabra, lo que menos hacemos es adorar y buscar la presencia del Señor. Todos los días debemos anhelar y buscar la presencia del Señor. No digo que va a ir a la iglesia todos los días, pero podemos darle 10, 15, 20 minutos, media hora. ¿Cómo no le vamos a poder dar ese tiempo al Señor todos los días de ir a su presencia, orar, leer la Biblia, hablar con Él, ponerse a cuenta, pedirle que Él te dé entendimiento, sabiduría, pedirle la fortaleza, pedirle, Señor, mi sueño, mi anhelo es ser un predicador, una predicadora. Señor, mi anhelo es ser un cantante. Señor, mi anhelo es ser, gloria a Dios, un evangelista. Señor, mi anhelo. Yo quiero, Señor, servirte. Y Dios dice, sí, para eso te llamé. Pero tenés que disponer tu corazón. Tenés que disponer tu corazón. Yo soy el camino, no lo que vos crees. Por eso Él dice en su palabra, mis pensamientos
no son vuestros pensamientos. Nosotros pensamos, creemos que porque hacemos esto o aquello, qué bien que lo hago. Aleluya, debe estar contento, Señor. Sí, amén, está contento. Pero es una mínima, como si fuera la semillita del grano de mostaza. Hay que multiplicarlo. Hay que multiplicar el talento, hay que multiplicar los dones, hay que buscarlo. Señor, cada día. No me puedo conformar, mi árbol está creciendo, llegó hasta acá y mira qué linda florcita que largó. Listo, ahí me conformo. No, ese árbol tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer. Porque dice que en el crecimiento Dios compara al árbol, dice donde las aves harán sus nidos. Habla de grandes árboles, habla de la estatura espiritual que cada uno tiene que tener. Cuando nos compara a árboles está hablando de la estatura y fortaleza espiritual que tenemos que tener. Y el árbol permanece. Hoy estábamos hablando de eso con el apóstol esta mañana, porque veíamos, o sea, a él le llamó la atención que mi esposa trasplantó el limonero que estaba aquí atrás, lo puso allá. ¿Y cómo estaba el limonero? Estaba yo con las hojas así medio. Y dice el apóstol, dice, está como algunos cristianos que no van a la iglesia. Y nos reíamos, me causó gracia, ¿no? Pero es verdad, es verdad. O algunos que están 2 años y se van a otro lado y están otros 2 años y se van para allá y andan de un lado para otro y no se establecen. El árbol que uno ve, yo veo ese paraíso que tengo acá en el patio. Tienen, no sé, cuando nosotros vinimos a vivir hace más de 30 años ya, cuando vinimos a vivir acá, ya estaba y ya era un árbol viejo. Pero en cada primavera y en cada verano larga unas hojas hermosas y una sombra preciosa que da. Y yo, mire, muchos árboles han salido. Este lugar acá donde hicimos la casa, donde se hizo la iglesia, había muchos árboles aquí. De a poco fue saliendo uno, fue saliendo otro. El último que salió fue la mora que estaba allá y el álamo que teníamos ahí atrás. Hasta un álamo sacamos. Pero me resisto, el paraíso ese no, digo yo siempre. Está ahí, no. Ese es el único que quedó de 30 años para acá. Y ya era un árbol que tenía sus años. Pero cada año vemos cuando se extiende sus ramas, sus hojas y la sombra hermosa que da. Y esas hojas que hablan de la vida del árbol brillosas, hermosas, bien verdes. Qué lindo. Y yo digo, pensar que así Dios nos quiere ver, brillantes, llenos de vida, que otros miren y digan, yo quiero estar a la sombra de este árbol, que yo quiero estar con este árbol. Que otros vean nosotros nuestra vida y digan, es como ese árbol maravilloso, diga, yo quiero estar junto a esta persona porque yo aprendo, junto a esta persona recibo sabiduría, voy con esta persona, me fortalece porque es una persona de fe. Qué lindo, a eso nos dice el Señor. Cuando nos compara a árboles, nuestra estatura y fortaleza espiritual, capaz de cubrir a aquellos que son más débiles. Por eso cuando veíamos al limonero lo veíamos así. Gloria a Dios, las hojas así. Está como apenado que lo hayan sacado del lugar. Y obvio, porque un árbol le duele a un árbol. ¿Sabe que le duele al árbol cuando lo saca? Por más que uno lo saque bien de abajo, con todo el cuidado. El árbol le duele, ¿por qué? Porque cuando usted lo plantó, él ya se sintió que este es mi lugar. Y crece, y estaba creciendo lindo. Pero bueno, como había planes de hacer otras cosas ahí, de arreglos de la casa, la única forma para que no muriera del todo era trasplantarlo. Y ahí se le ve la tristeza al árbol que fue trasplantado. Por eso no tiene que usted... Hay personas que dicen, me enojo. Yo no sé, no puedo entender. Nosotros, antes de ser pastores y estar aquí en este lugar, nos congregamos casi 8 años allí en Pico de Oro, en la iglesia donde nacimos. Y mire que pasaron cosas, muchas luchas, pero siempre permanecimos. Nunca nos van, pero pasa esto, no, me voy. Cuando está bueno, vuelvo de nuevo. ¿Pasa? No, lo que pasa, no, yo acá no me quedo, me voy. Después cuando veo que otra vez está bueno, volvamos de nuevo. No, yo no entiendo cómo pueden, hay gente que actúan de esa manera. Es como el árbol que lo sacan de ahí y lo ponen allá. Y después cuando está lindo en otro lugar lo vuelven a poner. Y el árbol no tiene raíces. ¿Sabe por qué sufre? Porque lo que sufre es la raíz del árbol.
Y nosotros vemos la parte de arriba, pero lo que está sufriendo es la raíz. Por más que lo regamos, sí, bueno, pero ya estaba en un lugar asentado, un lugar que consideraba suyo. Esta es su casa. Y es triste irse enojado. Nunca, algunos se fue. Yo me acuerdo cuando yo pasé esa experiencia. Cuando tenía 17 años, más o menos, entre 16 y 17 años. Me acuerdo que en ese ímpetu de jóvenes que a veces no entendemos a los padres, yo me enojé con mi mamá, y también con mi hermana mayor, que prácticamente nos crió como una madre, porque mi mamá trabajaba todo el tiempo y nosotros nos criamos sin papá. Mi papá, los pocos recuerdos que tengo cuando era chico eran sueños recuerdos violentos, porque él tomaba, ¿no? Muchas cosas pasamos. Y me acuerdo que yo me enojé. Y entonces, como yo estaba trabajando, porque uno a veces se envalentona cuando tiene 2 centavos en el bolsillo. Como yo estaba trabajando, entonces agarré y dije, bueno, me voy de mi casa. Y me fui. Y me acuerdo que hablé con el que era mi patrón, ¿no? El dueño del negocio donde yo trabajaba. Y él me dijo, bueno, dice, si necesitas realmente, bueno, conocía justamente al dueño de un hotel que había ahí cerquita, un hotel familiar, y me consiguió una habitación, ¿no? Y es más, él me quería tanto que él fue y pagó el adelanto para que yo ese mismo día tuviera donde dormir, para que no me quedara en ningún lugar, ni menos en la calle. Porque yo le decía, yo en mi casa no vuelvo nunca más. Pasó un mes, pasaron 2 meses, al tercer mes, como Jonás, nada más que Jonás fueron 3 días, yo al tercer mes le estaba pidiendo al Señor que me largara de la boca del pez. Porque entendía que no había casa mejor que mi casa. Y nunca fuimos, porque siempre fuimos pobres nosotros. No me avergüenza decirlo, yo vengo de una familia muy pobre. No teníamos casa propia, nada. Pero sin embargo, quería volver. Así que la llamé a mi mamá y le pedí si podía venir, porque encima a veces el orgullo, la vergüenza, ¿no? Como decía hoy, ¿no? Que a veces pensamos que, ¿qué va a decir? Se van a burlar mis hermanos, que esto, que aquello, ¿no? Pero cuando Dios toca tu corazón, ya tocó el corazón del otro. Y le dije a mi mamá si podía venir a la vereda, si podía venir a salir afuera, que quería hablar con ella, la mandé a llamar. Entonces cuando vino, primero hablamos y yo decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿Vos cómo estás? Bien. Y ya llevábamos como 10, 15 minutos hablando y ya en cualquier momento uno de los dos decía, bueno, listo, nos vemos mañana. Y cuando ya no sabía ni de qué hablar, ¿no? Ahí agarré y me acuerdo que le abracé a mi mamá y le dije, yo no me quiero ir. Yo quiero estar con vos. Y mi mamá me abrazó, ¿no? Como cualquier madre, ¿no? Que ama a su hijo. Y después me pegó un cojorrón para acá y me dice, ¿y por qué te fuiste, loco? Me dice. Si nadie te echó. Y ahí entendí que no había nada mejor que estar con mi mamá, que estar en mi casa. ¿Sabe que teníamos una sola habitación? Era cocina, comedor, living, dormitorio. Un loft de 4x3 creo que era. Un monoambiente. No entraba ni un mono más. Gloria a Dios. Así que más o menos imagínese. Pero no había más lugar más hermoso que ese. No importa, estábamos apilados, pero era mi casa, era mi hogar, era mi familia. Y eso era más importante que todo. ¿Se da cuenta? Por eso a veces nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Y entender que el lugar donde Dios nos puso es nuestra casa. Esto es nuestra casa. Y tenemos que pelear y luchar por nuestra casa. Y muchas veces van a querer criticar nuestra casa y van a querer criticar al pastor. Pero ¿sabe qué aprendí a hacer yo? Cuando yo iba a la iglesia donde nos hicimos, que yo le digo, pasaron muchas cosas. Recién se lo decía, pasaron muchas cosas. Y cosas donde uno cualquiera, muchas veces quedó casi vacía la iglesia. Quedábamos nosotros y 3 o 4 más.
Y muchas veces me venían y me decían, pero hermano, ¿qué haces ahí? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? Y un día fui a hablar con un pastor anciano, porque claro, todas esas cosas golpean en la cabeza de uno. Y aunque no quiera uno, la cabeza trabaja. Encima nosotros éramos medio nuevos todavía. Y fui a hablar con este pastor y el pastor me dijo esto. Me dice, mira hermano, la palabra de Dios dice, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no te tocará. Usted, si Dios lo puso ahí, y usted tiene la seguridad que Dios lo puso ahí, sí, amén. Bueno, permanezca ahí. Dios es fiel siempre. Y si eso va a ser una ruina y se va a derrumbar y no va a funcionar más, Dios lo va a sacar y lo va a llevar a un lugar mejor. Pero hasta que Dios no lo saque, usted no se mueva. Usted permanezca en ese lugar porque ese es el lugar donde Dios lo puso. Usted es un árbol que tiene que dar fruto y si usted lo trasplanta, se va de acá para allá, nunca va a dar fruto. Quizás vuelva a recuperar las hojas, pero no tiene fruto. Y me habló de la higuera, dice, cuando Jesús se acercó a la higuera, no dice que estaba seca, dice que tenía hojas, todo estaba hermosa la higuera. Pero ¿qué es lo que no tenía? Frutos. Y por eso Jesús la maldijo y dijo, nunca más nadie coma de ti. Y al otro día estaba seca. ¿Por qué? No era porque no fuera linda, era linda. Era una higuera con hojas, toda era linda, pero no tenía frutos. Y a veces el cristiano que anda de acá para allá, el cristiano que se deja llevar, como dice el apóstol, que le comen la oreja con el chisme, con la mentira, termina como esos árboles. Se podrá recuperar en otro lado, pero le va a faltar frutos. Bendito el nombre de Jesús. El limonero que hemos pasado, yo sé que en estos días esas hojas se van a volver a enderezar de nuevo, pero ¿sabe cuánto va a tardar en dar limón de nuevo? Va a tardar. ¿Por qué? Porque tienen que fortalecerse otra vez las raíces, tienen que otra vez esas raíces amar el suelo donde lo pusieron y tomar otra vez fuerza, esas vitaminas del suelo y volver para que dé de nuevo frutos. Y a veces pasa así con el cristiano. Por eso el camino del Señor no es fácil. Uno dice, estoy en el camino del Señor. No, estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. ¿Querés estar en el camino del Señor? Dijo el Señor, toma tu cruz y ven en pos de mí. Ven en pos de mí. Pero toma tu cruz. Sin la cruz nadie puede ir. Ah, no, yo ya me despojé. No, toma tu cruz. Toma tu cruz. La cruz es las dificultades. La cruz es muchas veces cuando te critican. La cruz es muchas veces cuando te hablan mal de la iglesia. La cruz es muchas veces cuando te dicen, no, si vas a la iglesia, bueno, no sos más mi familia. La cruz es cuando ponemos otras cosas antes que Dios. Toma tu cruz y ven en pos de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, dice el Señor. No es ni el pastor ni la iglesia. Yo soy el camino. Yo. Y nadie dijo, ahí dice, ¿qué dice clarito? Porque muchas veces decimos, bueno, Señor, pero Dios... No. Dijo, ¿qué dice aquí el Señor? Bien clarito lo dice, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice después? Nadie, diga conmigo nadie. Nadie, diga no, nadie. Si dice nadie, es nadie, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no tomas tu cruz... Si no entendés cuál es el camino, no podés llegar al Padre, no vas a entrar al reino del cielo. ¿Por qué? Porque el camino es Él. Y Él dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Toma tu cruz y ven en pos de mí. Te has trabajado cargado, vení, yo te voy a hacer descansar. Y después toma tu cruz. Ya una vez que te fortaleciste, toma tu cruz. Y sígueme. Y ahora sí, vení al camino. El camino es obediencia, perseverancia. Es anhelo, es sueño, pero también es sufrimiento, es dolor, lágrimas. Muchas veces vas a llorar. Pero dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Es promesa de Dios. Por eso ese tiene que ser tu propósito. Para poder enseñarle a otros, para poder hacer camino de bendición para otros. ¿Qué tenés que hacer? Seguir a Jesús en el camino. Entrar por la puerta estrecha. La puerta ancha es la colectora. Te estás equivocando. También va para allá, pero está al lado, no es el camino.
Porque en la colectora hace lo que querés y seguí haciendo tu vida como vos te parece, pero la puerta ancha y la puerta angosta te lleva al camino y te dice, no, acá es con tu cruz solamente. Obediencia, perseverancia, amor, esfuerzo. Muchas veces te va a costar. A veces me cuesta, pongámosle los miércoles, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me voy a trabajar. Y a veces los miércoles salgo, si no está el ministro a las 5 ya me vengo, entonces llego con tiempo. Y tengo tiempo de tomar unos matecitos con mi señora y después ya estar acá en la iglesia. Y hay veces que no, a veces llego justo ya cuando ya están a punto de empezar y a veces he llegado cuando ya están empezados. Pero llego así. ¿Y qué tendría que hacer yo? Decir, no, vengo, imagínense, 4:30 de la mañana, trabajando todo el día, llegar a las 7 de la tarde acá, saque la cuenta cuántas horas son, de las 4:30 hasta las 7 de la tarde, y estar 2 horas encima acá en el culto, y no estar sentado allá. Tengo que estar con la guitarra, tengo que estar predicando, y estar orando y atendiendo, porque lo tengo que hacer, es lo que Dios me ha llamado. Pero lo hago con gozo, con alegría. Y no me quejo del cansancio. Por eso a veces no entiendo cuando, ay no, estaba cansada, pastor, no pude ir, no. He venido con dolor de cabeza, con fiebre. Yo no es porque me quiera alabar yo, se lo puede decir mi esposa, mis hijos. Pero primero está el Señor. Primero está el Señor, yo me he comprometido con Él, en servirle a Él. Y Él sabe qué hace, se lleva mi cansancio. Cuando yo termino acá arriba, se llevó mi cansancio, se llevó mi sueño, se llevó mi sed, mi hambre, todo. Cuando llego a mi casa, vuelve de nuevo. Pero se lo lleva. ¿Por qué? Porque tomo mi cruz, mi compromiso, mi cansancio, tomo mis ganas de estar en mi casa, quizás ducharme y acostarme, lo tomo todo en esa cruz y digo, Señor, quiero seguirte a vos. Quiero seguirte a vos porque en vos está la vida, porque en vos está lo que yo anhelo en mi corazón. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hay que hacer. ¿Estamos en el camino? ¿Todavía está para decir estoy en el camino? ¿Se da cuenta? Ore cada día. Busque la presencia del Señor. Y Él le va a mostrar todas estas cosas. Porque Él es el camino, la verdad y es la vida misma. Amén. Póngase de pie en esta noche y vamos a estar orando.